En la vida, a menudo ocurren encuentros sorprendentes, capaces de cambiar por completo no solo los destinos de personas individuales, sino también de comunidades enteras. Esta es la historia de cómo la simple bondad humana y la sincera amistad de dos mujeres ancianas transformaron un pequeño pueblo de un lugar donde cada uno vivía solo en una verdadera familia, donde todos se preocupan unos por otros. En un tranquilo pueblo español, perdido entre pintorescas colinas y huertos de naranjos, donde el tiempo parecía fluir más lentamente que en la gran ciudad, vivía una mujer llamada Marta. Las antiguas casas, con techos de tejas rojas y paredes encaladas, guardaban historias de muchas generaciones, y la casa de Marta no era una excepción. Tenía 65 años, y los últimos 5 los había pasado completamente sola después de que falleciera su amado esposo Antonio. Su casa, construida aún por los padres de Antonio, que antes siempre estaba llena de risas, conversaciones y el aroma de pan recién horneado, ahora parecía demasiado grande y vacía. Cada cosa le recordaba los felices años pasados juntos. Cada rincón guardaba recuerdos de la vida compartida. La única alegría de Marta se convirtió en sus caminatas diarias en un pequeño parque cercano. Este parque, fundado aún en el siglo pasado, era famoso por sus amplios plátanos y cómodos bancos. Allí podía sentarse durante horas, observando a las palomas, escuchando el susurro de las hojas y las risas de los niños en un parque vecino. A veces llevaba consigo un libro, pero más a menudo simplemente se sentaba, sumida en sus pensamientos, observando cómo cambiaban los colores del cielo y las estaciones del año. Teresa apareció en el pueblo a principios de primavera, cuando los almendros ya estaban cubiertos de un delicado color rosa. Se mudó de la gran ciudad, donde había trabajado como enfermera más de 30 años en un hospital urbano. Al jubilarse, decidió encontrar un lugar tranquilo para vivir, donde pudiera pasar los días en paz y serenidad, lejos del ruido y agitación de la ciudad. A ella también le fue difícil. Había dedicado toda su vida a cuidar de los demás, trabajando en la sala de emergencias, y ahora se encontraba a solas con sus pensamientos en un lugar desconocido, donde nadie esperaba su ayuda y participación. Su encuentro ocurrió en ese mismo parque, donde Marta pasaba sus horas solitarias. El día era cálido y soleado, como suele ser en España a principios de primavera. Teresa, que aún conocía poco el pueblo, se sentó en el mismo banco. Al principio, ambas mujeres guardaron silencio, echándose miradas furtivas, pero poco a poco, el silencio se volvió acogedor, propicio para la conversación. Teresa fue la primera en hablar, comentando lo hermoso que cantan los pájaros en el parque. Marta respondió, y de esa simple observación comenzó una conversación que dio inicio a una sorprendente historia de amistad y transformación de toda una comunidad. Al principio, sus conversaciones eran cautelosas. Teresa compartía sus impresiones sobre el pueblo. Preguntaba a Marta sobre las tradiciones y costumbres locales. Marta, por primera vez en mucho tiempo, sintió que a alguien realmente le interesaban sus pensamientos y recuerdos. Contó cómo el pueblo había cambiado a lo largo de las décadas, sobre las festividades que antes se celebraban en conjunto, sobre los viejos vecinos, muchos de los cuales ya no estaban vivos. Día tras día, las mujeres se encontraban en el parque, y sus charlas se volvían cada vez más sinceras. Teresa compartió la historia de su trabajo en el hospital de la ciudad, donde se enfrentaba a destinos humanos, dolor y alegría todos los días. Contó lo difícil que fue para ella jubilarse, como si una parte de su vida hubiera quedado en el pasado. Marta, por su parte, abrió su corazón a Teresa, hablando sobre los años felices pasados con su esposo
y lo difícil que fue aceptar su partida. Poco a poco, comenzaron a notar que sus encuentros se habían vuelto una necesidad. Si una de ellas no podía ir al parque, el día parecía incompleto. Comenzaron a intercambiar números de teléfono y luego empezaron a visitarse en casa. Teresa admiraba el pequeño pero cuidado jardín de Marta, mientras que Marta disfrutaba probando las infusiones de hierbas que Teresa había aprendido a preparar durante sus años de trabajo en el hospital. Un día, mientras tomaban té en la terraza de la casa de Marta, Teresa notó la figura solitaria de la señora Rosa, su vecina, que luchaba por llevar pesadas bolsas de alimentos. Esta imagen hizo que ambas mujeres reflexionaran sobre cuántas personas solitarias vivían cerca de ellas, necesitando ayuda y simple participación humana. «¿Sabes?», dijo entonces Teresa, mirando a su vecina. «Cuando trabajaba en el hospital, lo más difícil no era ver enfermedades, sino la soledad de los pacientes. Algunos no recibían visitas durante meses». Marta asintió, recordando cómo ella misma había sufrido por soledad tras la muerte de su esposo. «Tal vez podríamos hacer algo», sugirió, y en su voz había matices de entusiasmo que Teresa no había escuchado antes. Al día siguiente, decidieron visitar a la señora Rosa. La anciana había estado viviendo sola durante varios años, lidiando con las tareas diarias con dificultad. Cuando Marta y Teresa aparecieron en su umbral, con una olla de sopa fresca y pan caliente, las lágrimas brotaron en los ojos de Rosa. Resultó que en el último mes eran las primeras en visitarla simplemente para charlar. Esta visita se convirtió en un momento decisivo para ambas amigas. Vieron cuán poco se necesita para traer alegría a la vida de alguien. Solo un poco de tiempo y atención. Teresa, con su experiencia médica, notó que Rosa tenía problemas de presión y la ayudó a organizar la toma de sus medicamentos. Marta comenzó a traer regularmente verduras frescas de su jardín. Poco a poco, su cuidado se extendió a otros vecinos. Supieron que el anciano señor José ya no podía cuidar su jardín, que alguna vez fue el orgullo de todo el pueblo. Cada mañana, hasta que el calor llegaba, las mujeres pasaban 1 o 2 horas ayudándole a desherbar y regar. El señor José, a su vez, compartía con ellas secretos para cultivar los mejores tomates y hierbas frescas del vecindario para la vecina Rosa. La noticia sobre las dos mujeres comprometidas se difundió rápidamente por el pueblo. La gente empezó a darse cuenta de cómo sus vecinos cambiaban. Rosa comenzó a salir de nuevo y a socializar. En el jardín del señor José, sus rosas favoritas volvieron a florecer. Poco a poco, otros habitantes comenzaron a mostrar interés en las buenas iniciativas de Marta y Teresa. Doña Elena, propietaria de una pequeña panadería en la calle principal, ofreció donar el pan no vendido a familias necesitadas. Al principio, simplemente dejaba paquetes de repostería en la puerta de la panadería, pero pronto comenzó a participar activamente en su iniciativa. Sin embargo, no todos en el pueblo compartían el entusiasmo de las dos amigas. Don Luis, un anciano respetado, pero conocido por su escepticismo, a menudo refunfuñaba que ellas metían las narices donde no les importaba y solo estaban creando ruido innecesario. Le irritaba especialmente cuando se reunían personas alrededor de la casa del señor José para ayudar con el jardín o simplemente para charlar. En mi tiempo, decía, cada uno se encargaba de sus propios problemas. El cambio en la actitud de don Luis ocurrió de forma inesperada. En medio del invierno, se enfermó gravemente. Un resfriado se convirtió en una neumonía. Viviendo solo, le costaba cuidar de sí mismo, pero se negaba obstinadamente a aceptar cualquier ayuda. Teresa, al enterarse de su estado,
comenzó a dejarle en su umbral caldo caliente y tés de hierbas que preparaba con antiguas recetas. Marta traía frutas frescas de su jardín. No se imponían, simplemente se preocupaban silenciosamente por una persona que lo necesitaba. Después de 2 semanas, don Luis comenzó a recuperarse. Una mañana, apareció en la puerta de la casa de Teresa con una cesta de naranjas de su jardín. «¿Me equivoqué?», dijo simplemente. Desde ese día, sus quejas se volvieron más amables, y a veces incluso se unía a las reuniones en el jardín del señor José, compartiendo historias sobre cómo era el pueblo en su juventud. Pero la verdadera prueba para la pequeña comunidad estaba por llegar. A principios del verano, doña Elena enfrentó serias dificultades financieras. Un nuevo supermercado abierto en el pueblo vecino ofrecía pan más barato, y muchos clientes dejaron de ir a su panadería. Elena se esforzaba como podía, continuando con la donación de pan no vendido a los necesitados. Pero las deudas aumentaban y la amenaza de cierre sobre la panadería se cernía. Al enterarse de esto, Marta y Teresa no podían quedarse de brazos cruzados. «La panadería de doña Elena no es solo una tienda», decía Marta en la reunión de los residentes. «Es el corazón de nuestro pueblo. ¿Cuántas veces el olor del pan fresco nos levantó por las mañanas? ¿Cuántas celebraciones no se hicieron sin sus pasteles especiales?». Teresa añadió: «Y lo más importante, ¿cuántas personas ha ayudado con su bondad, sin pedir nada a cambio?». La idea de organizar una feria benéfica surgió de manera espontánea. El señor José propuso realizarla en su jardín, que ahora nuevamente florecía y estaba cuidado. Rosa se ofreció a vender mermeladas caseras, don Luis, miel y naranjas. Incluso los residentes más escépticos no pudieron quedarse al margen al ver cómo el pueblo se unía en torno a una causa común. El día de la feria fue soleado y cálido, como si la propia naturaleza decidiera apoyar a los habitantes del pueblo. Desde temprano en la mañana, el jardín del señor José se llenó de voces, risas y música. Las mesas estaban repletas de productos horneados, mermeladas, miel y frutas frescas. Los niños ayudaban a colgar guirnaldas y globos, mientras que los residentes mayores contaban historias sobre cómo se celebraban antes los festivales en el pueblo. Doña Elena trajo sus famosas tartas y rollos de canela, que siempre gozaban de una gran demanda. Pero la gran sorpresa fue un enorme pastel festivo que había horneado especialmente para este día. En él escribió: «Con amor, a mi segunda familia». Estas simples palabras conmovieron los corazones de todos los presentes. La noticia de la feria inusual se difundió por los alrededores, y la gente de los pueblos vecinos comenzó a llegar al pueblo. No solo compraban productos, sino que también escuchaban las historias de los lugareños, sorprendidos de cómo una pequeña comunidad había logrado mantener el espíritu de ayuda mutua y apoyo en estos tiempos difíciles. Muchos dejaban más dinero del que costaban las compras, diciendo que esas iniciativas debían ser apoyadas. Al final del día, quedó claro que los fondos recaudados no solo serían suficientes para saldar las deudas de la panadería, sino también para una pequeña renovación. Sin embargo, el principal resultado de la feria no fue ni siquiera esto. Por primera vez en muchos años, los habitantes del pueblo se sintieron verdaderamente como una sola unidad. Se dieron cuenta de que juntos eran capaces de superar cualquier dificultad. Después del éxito de la feria, la vida en el pueblo cambió. La panadería de doña Elena no solo se mantuvo a flote, sino que se convirtió en un verdadero centro comunitario. Por las mañanas, los habitantes locales se reunían allí para tomar café y discutir las noticias, y los fines de semana se organizaban talleres de repostería para los niños. El pan fresco todavía se entregaba
a quienes no podían salir de casa. Pero ahora, todos los residentes se turnaban para hacerlo. Marta y Teresa observaron con asombro cómo su modesta iniciativa había dado lugar a una ola de buenas acciones. Las familias jóvenes empezaron a ayudar a los vecinos ancianos con reparaciones y limpieza. Los adolescentes organizaron un servicio de entrega de alimentos para aquellos que tenían dificultades para ir al supermercado. Incluso los residentes más cerrados comenzaron a participar gradualmente en las actividades comunitarias. El jardín del señor José se convirtió en el lugar favorito de encuentro. Allí no solo se celebraban fiestas, sino también reuniones vespertinas ordinarias, donde la gente compartía historias de su vida, experiencias y sueños. Don Luis, que antes consideraba todo esto una pérdida de tiempo, ahora era uno de los narradores más activos. Sus historias sobre los años posteriores a la guerra y sobre cómo la gente se ayudaba mutuamente a sobrevivir en tiempos difíciles resonaban en los corazones de los oyentes. Una noche, sentadas en el mismo banco del parque donde todo había comenzado, Marta le dijo a Teresa: «¿Sabes? Siempre pensé que la vejez es un tiempo de pérdidas. Pierdes salud, seres queridos, el sentido de la vida. Pero ahora entiendo que puede ser un tiempo de ganancias. No solo nos encontramos la una a la otra, encontramos toda una familia». Teresa sonrió al ver a los vecinos que pasaban, saludándolas con la mano. En el aire flotaba el aroma de los productos horneados de la panadería de doña Elena, mezclándose con el olor de las rosas en flor del jardín del señor José. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Para todo esto no se necesitó nada especial. Solo dos personas decidieron no ser indiferentes, y eso cambió la vida de toda una aldea. La historia de su pequeña comunidad comenzó a ser conocida también fuera del pueblo. Los periodistas del periódico local, que llegaron a escribir una pequeña nota sobre la vida rural, quedaron tan impresionados por la atmósfera de cuidado y apoyo mutuo que prepararon un gran reportaje. Este artículo inspiró a los habitantes de los pueblos cercanos a crear iniciativas similares. Pero para Marta y Teresa, la mayor recompensa fue ver cómo cambiaban las personas a su alrededor. Cómo los ancianos solitarios volvían a encontrar interés por la vida. Cómo la juventud aprendía a respetar y valorar a las generaciones mayores. Y cómo se derribaban los muros de la alienación entre los vecinos. El día en que el pueblo celebraba el aniversario de aquella feria que salvó la panadería de doña Elena, no solo se reunieron los lugareños, sino también visitantes de las ciudades vecinas. El jardín del señor José, lleno de flores, volvió a llenarse de música y risas. Los niños jugaban entre los arbustos de rosas en flor. Los ancianos compartían recuerdos a la sombra de los árboles frondosos. Y en las mesas festivas lucían los pasteles de la panadería de doña Elena, cada uno preparado con un cariño especial. Don Luis, sentado en su sillón de mimbre favorito, contaba a los jóvenes historias sobre la importancia de preservar esos momentos simples pero preciosos de comunidad y comprensión mutua. Rosa, que ahora rara vez pasaba las noches sola, ayudaba a organizar las meriendas para los nuevos residentes del pueblo, para que se sintieran parte de una gran familia desde el primer momento. Al observar esta escena, Marta y Teresa entendían que su encuentro casual en el banco del parque no había sido simplemente una coincidencia. Se había convertido en el principio de algo mucho más grande. Una historia sobre cómo la simple bondad humana puede transformar todo un mundo. A veces, basta con extender la mano para ayudar a quien está cerca, para iniciar una cadena de buenas acciones, cuya longitud no se puede prever. A su edad, ambas sabían lo esencial. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien.
Nunca es tarde para abrir el corazón a los demás. Y lo más importante, no hay que esperar a que alguien más dé el primer paso. Cada uno de nosotros puede ser esa persona desde la cual comenzará la historia de una gran amistad y verdaderos cambios. Gracias por ver esta historia sobre el poder de la amistad y la bondad. Si tocó su corazón o lo inspiró a realizar sus propias buenas acciones, suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará más historias sobre cómo personas sencillas hacen del mundo un lugar mejor y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a crear una sociedad más amable y solidaria.